Bueno, como siempre, los sábados nos consagramos a Nuestra Madre del Cielo, Santísima Virgen María, para que ella siga abriendo los corazones de todos, para que podamos adorar a Dios como quiere ser adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes que nada, quisiera primero decir que yo no soy no tengo ningún título. Soy, desde que empecé a conocer estas cosas, fui un párroco en un pueblito, en el 2020 sobre todo, que se empezaron a ver tantas cosas extrañas. Y bueno, guiado por Monseñor Schneider primero, que fue una de las voces que se levantó para hablar claro con muchas cosas, primero la comunión de la mano, y después, bueno, tantas cosas que por ahí pasaban en la iglesia. Conocimos la fraternidad San Pío X, y nos allegamos mucho, aprendimos mucho con ellos también, somos amigos, como lo he dicho otras veces, amigos de la fraternidad. Yo soy un cura diocesano, un simple cura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como le digo, no tengo títulos, yo he estado estudiando, una necesidad de conocer lo que yo hago y cómo la iglesia me pide que lo haga. Entonces, bueno, esa es una primera aclaración, o sea, no vayan a pensar, como decía por ahí, que yo soy un doctor en no sé qué, no soy nada, digamos, ¿no? Un simple sacerdote, que solamente se tiene que esforzar por estudiar y, bueno, voy conociendo a medida que voy estudiando, ¿no? Y a medida que voy exponiendo estas cosas. Bueno, vimos la semana pasada, y dejamos ahí picando la cosa, cómo los protestantes se alegraron mucho de los cambios de la misa, a tal punto de decir que sus fieles podían participar tranquilamente de una misa que celebraba la Iglesia Católica, por supuesto no la misa de siempre, ¿no? Esta misa nueva. No tenía ningún problema, ningún problema. Pero, claro, hay una consecuencia lógica de decir, pero ¿qué cosas cambiaron en la misa que hacen que estos protestantes digan esto? Indudablemente cambiaron cosas. Ellos mismos lo están diciendo. Entonces, no puedo hoy explicar todo, ¿eh? Solamente me voy a ceñir a lo central, a lo más importante, al cambio en el canon romano, el cambio en el canon romano. Uno podría hablar del cambio del ofertorio que se destruyó. Podría hablar de las supresiones de distintas oraciones que se hacen, que se recortaron, se pusieron otras oraciones, lecturas, etcétera. Podría hablar de esas oraciones que se sacaron al final de la misa, de León XIII, ese exorcismo de León XIII. Podría hablar tanto de todas estas cosas, pero no nos da el tiempo para eso hoy. Entonces, como le digo, solamente voy a hablar del cambio en el canon romano, cambio en el canon romano, como ese título que aparece ahí, el canon luterano, que suena extraño. ¿Qué significa eso, no? Entonces, bueno, lo hemos visto para los pastores protestantes, las oraciones del canon romano, con sus ceremonias, son, como ellos dicen, exposiciones bien reales de la doctrina corrupta de la Edad Media. ¿Sí? Exposiciones bien reales de la doctrina corrupta de la Edad Media. Esa es la noción luterana o protestante en general de lo que se celebraba en la misa y sobre todo del canon, que el Concilio de Trento dice que era santo y sagrado. Como que decir, se corrompió en la Edad Media agregándosele cosas.
Entonces, llevado por estas ideas, todos los reformadores las denunciaron e hicieron varios intentos de refundirlos en un sentido evangélico, como dicen ellos, volviendo al evangelio, a lo que está escrito, no a lo que la iglesia inventó y le agregó a lo largo de los siglos, y que respondiesen, según ellos, al evangelio. O sea que la misa que nosotros celebramos, la misa tradicional, no corresponde a lo que está escrito en los evangelios. Eso es lo que plantean los luteranos, que ya lo vimos en un programa, al menos brevemente, es largo y extenso, pero ellos plantean eso, que se corrompió. Entonces, Zwinglio reemplazó el canon por 4 oraciones que condujeron a las verbas, a las palabras, como llaman los protestantes, a la fórmula de la consagración, las palabras de la consagración, las verbas. En Ginebra, Calvino desarrolló un prefacio que es digamos, antes del santo, elaborado y didáctico, que contenía prácticamente todo el antiguo canon adaptado, mezclado. Cranmer, que en Inglaterra va a formar esa misa que va a ser la misa protestante, ¿no? En su libro de las oraciones, en 1549, introdujo una oración de consagración que renueva gran parte del canon, que el canon de la misa, recuerden que hablamos de eso también, de una manera evangélica, y combina ciertos pasajes de las diferentes liturgias de orientales y occidentales, va mezclando, ¿no? Lutero fue el más duro, el que con mayor fuerza, vehemencia de los reformadores denuncia el canon romano. Lo llamó un canon estropeado y abominable, confluencia de todas las fuentes de la inmundicia y corrupción. Terrible, ¿no? O sea que la iglesia, por 16 siglos antes de Lutero, estaba haciendo cualquier cosa para él, y declaró que distorsiona el sacramento en sí mismo al hacerlo idolatría y sacrilegio malditos, malditos, terrible. Y agregó que por la repetición silenciosa de las verbas, las palabras de la consagración, el diablo nos ha robado magistralmente la esencia de la misa y lo ha silenciado, lo ha silenciado. Eso decía Lutero. Esa es la idea protestante del canon de la misa. Aprovechando que el canon se rezaba en secreto, pensó que en todo aquello que hiciera referencia al sacrificio podía omitirse sin que el pueblo lo encontrara extraño, ya que la gente no lo escuchaba. Porque recordemos que al principio era una sociedad cristiana, católica. ¿Cómo hacía para meter estas ideas que a la gente simple le iba a resultar extraña? ¿Cómo iba a protestantizar? Bueno, lo fue haciendo de a poco, y como se hacía en silencio el canon, empezó a meter ideas extrañas, que quitaran, que eso es lo que le molestaba, la idea y la noción de que la misa renueva el sacrificio de la cruz de una manera incruenta. En su fórmula Mise, texto de la misa en latín, eliminó todo el canon, excepto las verbas, las palabras de la consagración, que él mismo estaba obligado a cantar en voz alta. Con el paso del tiempo lo hizo así: la oración del Señor, el Padre Nuestro, la paz, seguida inmediatamente. Y en su misa en alemán primero colocó una paráfrasis de la oración, digamos como una introducción, y seguida de las verbas, de esas palabras de la consagración. La del canon fue la reforma litúrgica más radical de Lutero, lo más duro. De un solo golpe cambió por completo el carácter de la liturgia en este punto. La cena se convirtió en un don de Dios, ya no en un sacrificio ofrecido a Dios, es un don que uno le da a Dios, que Dios lo recibe, que Dios me bendice. Esa es la noción. Los pastores luteranos denominan al canon plegaria eucarística. No sé si han escuchado esa palabrita, inclusive en la misa. Ya no se habla de canon, se habla hoy, en la misa nueva, de plegaria eucarística. No es el canon romano, que es una oración de acción de gracias. Eucaristía significa eso. Ya no es un sacrificio ofrecido a Dios.
Eh, sabemos que los protestantes, al negar la transustanciación, el cambio de sustancia del pan en vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, no tienen absolutamente ninguna razón para admitir que nuestro Señor se hace presente en el mismo momento que se pronuncian las palabras de la consagración. Claro, no es que se transforma realmente, verdadera, real y sustancialmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo para los protestantes. Para ellos la presencia verdadera y real de Cristo, que está ahí en la asamblea, ¿eh? Con el pan y con el vino de la Eucaristía, no presentan dificultades para la fe. Al contrario, dice que son símbolos que aumentan la fe. ¿Eh? O sea, tenía que estar el pan y el vino, tenía que decirse de vuelta las palabras que salen en los evangelios de la consagración, pero sin que haya consagración. ¿Eh? Porque por la fe de la gente, dice, por la fe de los fieles que están allí, ese pan común y ese vino común simbolizan a Cristo y de alguna manera va a estar presente, van a estar presente ¿eh? Cristo de alguna manera, no verdadera, real y sustancialmente. ¿Eh? Bueno, entonces como vemos, no hay lugar para la transustanciación. ¿Eh? Y en su misa en latín, al igual que la escrita en alemán, el hereje Lutero, fue un hereje, decidió que las palabras de la consagración se pronunciarían en voz alta. Se pronunciarían en voz alta. Bueno, vamos a ver, una vez que hemos dicho esto, y retengamos esto, porque a esto hacían referencia los pastores protestantes cuando se alegraron de los cambios en la misa nueva. Vamos a ver los cambios introducidos en 1969, que fue la primera misa que se presentó. Después hubo unos reformas, unos retoques en el 70, en algunas cosas, pero la misa sigue igual. Entonces vamos a ver, como se llama hoy, la primer plegaria eucarística o canon romano, dice. ¿Eh? Que vamos a ver, y este es el sentido de la charla de hoy, que ya no es el canon romano. Muchos dicen, nada, pero yo puedo celebrar porque estoy celebrando el canon romano. No, 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 no es el mismo canon romano. Se mantiene una parte, pero no es el mismo canon romano. ¿Eh? Canon significa una fórmula, una regla, una medida que se tiene que cumplir para determinada cosa. El canon, por ejemplo, de las escrituras son los libros sagrados que sabemos que son inspirados por Dios. El canon romano sabemos que son la parte importantísima de la misa que se tiene que rezar sí o sí, para que entiendan, ¿sí? Plegaria eucarística, fíjense que ya ese cambio de palabra ya significa algo. O sea, no está hablando de una norma estricta que se tiene que seguir para cumplir con lo que Dios pide, sino una acción de gracia, plegaria eucarística, un cambio. Vamos a un poquito brevemente a seguir a Santo Tomás, cuando dice que el cambio de las leyes, cuando hace referencia a que se cambia una ley por otra. Cuanto más antigua y venerable sea una costumbre, tanto más apropiada es respetarla. ¿Eh? Eso siempre se enseñó Santo Tomás, bueno, siempre la iglesia lo enseñó. Todo cambio comporta en sí mismo ciertos riesgos, como dice Santo Tomás, ahí está la cita, y para justificarlo debe traer evidentemente mayores ventajas que los inconvenientes relacionados con el simple hecho del cambio. O sea, si yo voy a cambiar algo en algo delicado, tiene que ser para un bien mayor, porque las costumbres milenarias a veces, o los ritos o las leyes milenarias, al cambiarlas ya producen un desconcierto, algo grave. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Apliquemos entonces a las normas, a las leyes que se aplicaban a la liturgia, a la misa. Si lo aplicamos a la misa nueva, en lugar del único canon romano, en el Novus Ordo, hay al menos 4 plegarias eucarísticas. 4, no una como siempre fue. Siempre fue una sola, una sola. El canon, la medida, una sola. Ahora son 4 y más, y más. A elección del sacerdote. El sacerdote puede elegir. Ustedes cuando van a misa los domingos
Si van al Novus Ordo, bueno, a veces dice, este es el largo, el canon romano. Y entonces, claro, como el cura le gusta hablar, muy larga la homilía y tantas lecturas, todo, cuando se le hace tarde para terminar la misa, para que no se queje la gente, elige la plegaria 2, que es la cortita, que uno no dice en qué momento pasó la consagración, en qué momento pasó lo más importante de la misa. ¿Entienden? El sacerdote puede elegir. Según la institucio, que es la introducción donde comenta todo esto en el misal, artículo 322. El solo hecho de agregar plegarias nuevas es una novedad extraña al mundo católico, no conocido en la tradición de la Iglesia, es una sola, por eso era canon. Y junto a esto, este llamado canon romano, ¿no? Parece haber sufrido solo modificaciones insignificantes. Bueno, algunas cruces que no están, algunas genuflexiones, dicen ellos. Sin embargo, un análisis más detallado revela que los cambios introducidos tienden, en general, a veces de manera sutil, a acomodar en el texto la concepción de la Eucaristía como simple ágape, una comida. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Una comida, una mesa, realizado por una comunidad bajo la presidencia del celebrante. El que preside no es el sacerdote, es el presidente, el que preside, en conmemoración, recordar la pasión y resurrección de nuestro Señor. Y el canon romano, como lo vimos desde San Gregorio, parecía inmutable. Y siempre la iglesia dijo, este es el canon y así debe ser. Y el que lo cambie cae bajo excomunión, como decía en el Concilio de Trento. Y sin embargo, con el nuevo sordo ha sufrido 5 modificaciones, al menos vamos a tocar brevemente, porque daría para mucho más, 5 modificaciones esenciales. Una desacralización del canon por recitarlo en voz alta y otros cambios, la modificación de la fórmula de la consagración, vamos a verlo, el cambio de la intención significativa de las palabras de la consagración, la supresión del tono, ya lo vamos a explicar, imperativo por el tono narrativo, narrando una historia, la supresión de las genuflexiones después de la consagración y el agregado de una aclamación ambigua después de la consagración. Este es el misterio de la fe. Eso es lo que vamos a tocar para ver que no es el canon romano la plegaria eucarística 1. Bueno, bajamos un poquito. Entonces, vamos a ver el primer punto. Una desacralización general, por la recitación en voz alta y otros cambios. El Concilio de Trento, ¿se acuerdan que lo vimos en una clase? Ordena que el sacerdote recite el canon en voz baja. Esta rúbrica destaca el carácter sagrado del canon. Y decía el concilio, siendo tal la naturaleza de los hombres que no se puede elevar fácilmente a la meditación de las cosas divinas sin auxilios o medios extrínsecos, nuestra piadosa madre, la Iglesia, estableció por esta causa ciertos ritos, es a saber, que algunas cosas de la misa se pronuncien en voz baja y otras cosas en tono más elevado, en voz más alta. Entonces dice, si alguno dijera que se debe condenar el rito de la Iglesia romana según el que se profiere en voz baja una parte del canon y las palabras de la consagración, si alguien dijera no tiene que ser así, sea excomulgado. El Concilio de Trento. Quedémonos con eso. Los misales para los fieles y los libros piadosos del siglo XVII, por ejemplo, no contenían la traducción del canon. No se conocía. Otras oraciones se daba a entender lo que pasaba allí, pero no estaba como ahora los que conocemos nosotros, que se sigue para entender todo, para entender qué palabritas dice todo. Se reservaba todo el misterio. Y se trataba de demostrar de una manera concreta que el canon es una fórmula sagrada que contiene una acción misteriosa.
que el sacerdote se aísla para rezar con el mayor recogimiento, dignidad y solemnidad, el acto más grande del mundo, el misterio. ¿Mm? ¿Qué decía? ¿Qué pasaba ahí? Yo lo contemplo en misterio, como un velo que protege eso. Para los fieles el silencio permite mayor recogimiento que la atención que exige la oración recitada en voz alta. Uno tiene que escuchar, procesar, no está eso. Sobre todo el silencio da una sensación de misterio. Uno es consciente de asistir a una acción sagrada que a pesar de todos nuestros esfuerzos por abordarla, por entenderlo, siempre está trascendente. No lo puedo entender. Y eso es verdad. ¿Quién puede entender lo que pasa en la misa? Yo te puedo explicar, te puedo decir, ¿quién puede entenderlo? Por el contrario, la recitación del canon en voz alta rompe todo esto, pues reduce el misterio a nuestras dimensiones, lo quiere hacer palpable, y es imposible. Y lejos de ayudar a penetrarlo, en realidad lo enmascara, porque se piensa que se entiende, piensan que se entiende, pero ni siquiera es consciente del misterio que está pasando allí. La renovación del sacrificio de Cristo en la cruz de una manera incruenta. Entonces, antes se entendía, no se entendía lo que se decía, qué estaba diciendo, no se entendía, ¿eh? Pero se sabía qué estaba pasando allí. La gente sabía perfectamente qué estaba pasando. Ahora se entiende, se escuchan las palabras, pero no se sabe qué pasa. ¿Qué significa todo eso? Al igual que con los protestantes, el énfasis está puesto en lo humano, lo hemos hablado mucho, es una liturgia para el hombre, ¿eh? En el sacerdote como presidente de una asamblea, ¿eh? Y no en la realidad divina que debe realizarse misteriosamente. Por eso el sacerdote ya no le habla a Dios, le habla a los fieles. Está mirando a los fieles. Por eso se da vuelta el sacerdote, porque ya no es un sacerdote, es un ministro que la gente delegó. ¿Para qué? Y, como dicen los protestantes, para una mesa, para un banquete sagrado. ¿Mm? Un banquete. Al presentar la historia de la cena, cuando se habla de lo que va a suceder allí, en la última cena y en las palabras de la consagración, dice, en las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse claramente y audible, como lo exige la naturaleza de las mismas palabras. Esto está en una de las plegarias. Que es una rúbrica, digamos, ¿no? Eso en rojito, que dice, atención, tenés que decirlo así. Entonces, esta prescripción, que es válida para las palabras de la consagración, ¿eh? Es gravísimo, es gravísimo. ¿Eh? Entonces dice, lo exige la naturaleza de las palabras, de lo que va a pasar allí. ¿Y por qué es grave? Primero, porque se asemeja a la misa protestante, de todos estos protestantes. ¿Eh? Y segundo, por otra parte, la rúbrica en cuestión, que acabamos de decir, no solo determina que esta parte de la misa sea dicha en voz alta, sino que agrega que la naturaleza misma de las palabras lo requiere, lo requiere. Entonces, eh, si se obliga, por ejemplo, a rezar en voz baja, si alguien dijera, no, no, yo no voy a rezar en voz baja, que a veces algún sacerdote tiene un poquito de noción, dice, lo dice, y la gente se queja. Entonces para ellos sería un error. Estaría mal que el sacerdote rece en voz baja. Y esta afirmación ha sido condenada por Trento, con excomunión. Pero hay más. El artículo 55 de la Institutio, que es la introducción, en las palabras de introducción en el misal, explica las diversas partes de la llamada plegaria eucarística. Respecto de la consagración, en el parágrafo D que está allí, dice, los principales elementos de que consta la plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera, es lo que dice el misal, de narración de la institución. Por las palabras y por las acciones de Cristo, vamos a explicar representatur
está en latín lo que se escribió, representatur, aquella última cena en la que el mismo Cristo instituyó el sacramento de su pasión y resurrección, cuando dio a los apóstoles su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el misterio, el mismo misterio. Eso dice el misal. La palabra representatur, en latín, lo dejamos sin traducir, puede transcribirse como se hace presente de nuevo, se podría traducir así, o como es representada, como representada. Y eso es propio de los protestantes. Entonces, fíjense la ambigüedad grave de esa palabra. Yo traducir esa palabra para un católico, representatur, así sí, no, no, se hace presente el misterio de Cristo. Pero para un protestante, no, no, se representa como una obra de teatro, una obra de teatro. ¿Eh? Entonces la Santa Misa no es una simple representación, no es una obrita, sino la verdadera reiteración del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero lo que es más grave, la institución no dice que se hace presente de nuevo o es representado el sacrificio de nuestro Señor. No dice eso, el sacrificio de nuestro Señor. ¿Qué es lo que dicen? Representatur aquella última cena. O sea, pone puntapié en la última cena, en la cena, no en el sacrificio de Cristo en la cruz, que, como dice, y uno puede entenderlo, y por eso se alegraron los protestantes, dice, la cual es narrada como un cuento. En el artículo 55 de la consagración, habla de la consagración como una narración de la institución, narración de la institución, sin precisar que no se trata solo de una historia, es ambigua. Por lo tanto, entra en el mismo significado, haciendo pasar la consagración como una simple narración, que es lo que hacen los protestantes. Otros cambios y eliminaciones son significativas, como por ejemplo, sumado a esto, y uno tiene que ir sumando, porque, uy, se le escapó esto, ¿y qué pasó con esto y con lo otro y con lo otro? Vamos a ver, después hay que unir todo. Otros cambios entonces, la supresión de 24 signos de la cruz, ¿eh? De los 26 que eran, quedan dos. Va en esta dirección, sobre las oblatas, sobre el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote lo hacía 26 veces en el rito romano, quedaron dos. ¿Mm? Las inclinaciones de reverencia fueron reducidas de 5 que se hacían, porque por el misterio de Cristo presente allí, a 3. Las genuflexiones, estamos hablando solamente del canon, no, no de toda la misa, del canon. Las genuflexiones, que eran 6, ¿eh? Es decir, arrodillarse para reconocer la presencia real de nuestro Señor allí, por adoración, de 6 que eran, quedaron 2. Los besos del altar, que se besa el altar antes de decir Dominus Vobiscum, fueron eliminados ahí en el canon. La invocación de la mayoría de los apóstoles y mártires, que si uno ha escuchado el rito romano, la plegaria 1 que se dice hoy, que a veces algunos curas lo dicen, que cita a todos los papas, santos, etcétera, ¿eh? Queda en opcional, está entre paréntesis. ¿Tenés ganas? Decilo. Si estás muy apurado, no los digas. Fíjense la irreverencia, ¿no? Es algo opcional. La referencia a la mediación de Jesucristo entre nosotros y Dios Padre en la misa también ha dejado de ser obligatoria. Siempre que se terminaba cada una de las oraciones del canon, per Dominum nostrum Jesum Christum, per Christum Dominum nostrum, etc., es opcional. ¿eh? Entonces, la mayoría de los curas que rezan el canon romano, o la plegaria 1, no terminan per Christum Dominum nostrum, por Cristo nuestro Señor. Entonces estas modificaciones ayudan a acercar a la misa a la liturgia protestante.
Van poniendo como cosas ambiguas y detalles que si uno los une todo, ¿eh? De hecho, según esta, la misa no es un verdadero sacrificio para los protestantes, es un sacrificio propiciatorio por los pecados. No es una renovación de la inmolación de Cristo en la cruz, sino un simple ágape, una comida conmemorativa de la última cena. Recordamos, ¿te acordás cómo se hacía antes? Bueno, lo recordamos y luego volvemos a hacer. Esa es la idea protestante, repetimos. Todas estas modificaciones entonces tienden en sí mismas a debilitar la naturaleza sagrada de la Santa Misa. Son peligrosas, con las consecuentes repercusiones en la fe, en la presencia real de Cristo en la cruz. Claro, a ver, ¿por qué uno ve esos que se dice barbaridades que en la misa se hacen y se retratan tan mal a nuestro Señor y cuando no es un payaso, en una latita de Coca-Cola se consagra con pan dulce las especies eucarísticas? O sea, ¿por qué? Y porque se ha perdido la noción de lo que está pasando allí. Segundo punto, la modificación de la fórmula de la consagración. Un poquito va, traten de seguirme, sé que es un poco álgido esto, pero bueno, tal vez después lo pueden escuchar bien para entenderlo, ¿no? Tres graves modificaciones se introdujeron en la fórmula de la consagración. Después del hoc es corpus meum, esto es mi cuerpo, las nuevas plegarias eucarísticas agregan a lo que siempre se hizo, quod pro vobis tradetur, que será entregado por vosotros. Agregan ahí, en la consagración del pan. Lutero había hecho exactamente la misma adición. Él empezó con la intención de acercarse al texto de las Sagradas Escrituras, el biblismo. No, 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 porque no hay que la tradición como lo hacía, no, 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 la Sagrada Escritura. ¿Eh? El canon romano, siempre preciso, omitió esta oración por una razón muy simple. Si bien la transustanciación del pan en el cuerpo del Señor Jesucristo se realiza por las palabras de la consagración, porque sí, se realizó la consagración del pan, el sacrificio, para que se complete el sacrificio, exige la realización de la segunda consagración del vino en la sangre de Cristo. ¿Eh? Y es por eso que es normal que la fórmula de consagración del vino mencione este sacrificio por las palabras quod pro vobis pro vobis et pro multis fundetur. ¿Eh? La fórmula de la consagración del pan no exige el agregado, pero sí cuando se termina la doble consagración, la consagración del pan y del vino. O sea, eso que pusieron en la consagración del pan es lo que con otras palabras se decía después de la doble consagración, después del cáliz, en el cáliz, para mostrar que el sacrificio no es solamente la consagración, no es que Cristo esté presente solamente en el pan, no, no, sino que hay un sacrificio que se tiene que hacer de esa manera. ¿Entienden? Esa es la idea de cambiar estas palabritas. ¿Eh? Santo Tomás lo citamos alguna vez, pero lo vamos a citar de vuelta, refutando ya anticipadamente a Lutero y al modernismo. Ya hemos dicho, dice Santo Tomás, que la sangre consagrada separadamente del cuerpo representa más claramente la pasión de Cristo, que entregó su sangre. Y por eso se hace mención de la pasión de Cristo y de su fruto en la consagración de la sangre y no en la consagración del cuerpo. ¿Eh? Y uno tiene que entender esto. Parece un detalle, uno podría decir, oh, tan meticuloso. Es que en eso que está tan ajustado y tan acomodado como en un reloj, si yo toco esto y se cambia todo, se cambia todo. ¿Mm? Y eso es lo peligroso. El inciso Mysterium Fidei, el misterio de la fe que está dentro de la consagración del cáliz, de la sangre,
que en el medio de la fórmula consagratoria necesariamente recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, por eso está ahí, recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, que se opera misteriosamente por la consagración separada del pan y del vino. Ha sido desplazado el Mysterium Fidei para la elevación del cáliz a lo último, que ya lo vamos a ver. Sacaron esa partecita que es propia de la consagración, Mysterium Fidei es propia de las palabras de la consagración, la cambiaron de lugar. Vamos a ver por qué. Entonces su traslado ayuda a dar un significado protestante, un misterio de la fe de los fieles que hace que Jesucristo esté presente de cierta manera, solo espiritualmente en medio de ellos, no sacramentalmente. Eso los protestantes lo entienden bien. ¿Entienden esa diferencia? Sacramentalmente es verdadera, real y sustancialmente. Espiritualmente de una forma, no sé cómo. También Lutero había extraído estas palabras de la fórmula de la consagración. Lo había hecho. Santo Tomás, repetimos, lo citamos de vuelta. Dice, los evangelistas no intentaban transmitirnos las formas del sacramento, ya lo recordamos esto antes, unas formas que convenían mantener ocultas en la primitiva iglesia, sino que intentaron tejer la historia de Cristo. Y sin embargo, casi todas estas palabras pueden encontrarse en los diversos lugares de la Escritura. Las adiciones de eterno y misterio de la fe, que se le agregan a lo que está en la Biblia y que está, que está de una manera distinta, pero en la consagración está, se derivan de la tradición del Señor, es decir, así lo hizo Cristo, llegada a la iglesia a través de los apóstoles, de acuerdo con lo que se dice en 1 Corintios, yo recibí del Señor lo que he transmitido. O sea, ¿se acuerdan que hablamos de esto en las primeras clases? Las palabras de la consagración en la misa, en el sacramento, son distintas de las que le aparecen en la escritura. ¿Por qué? Porque no se decía públicamente, por respeto y por este cuidado del misterio, lo que estaba pasando en la misa, con otras palabras lo decían, o de una manera distinta. Eso es lo que dice Santo Tomás. Pero, claro, los protestantes dicen, no, no, solamente la Biblia. ¿Por qué? Porque esto es invento, agregado. Y es lo que dijo Cristo. La fórmula post-consagración, ¿cuántas veces hicieras estas cosas, la haréis en memoria de mí? Que es lo que se dice en la misa tradicional y siempre se dijo, fue reemplazado por haced esto en conmemoración mía, que sigue inmediatamente, lo que contribuye a atenuar la idea de una acción sacramental, ¿eh? Quedándose con la conmemoración. Fíjense, esas palabritas son muy importantes. Cuantas veces hiciere esto, esto que acaban de hacer, las haréis en memoria mía, porque yo se los pido y se hace presente. Pero haced esto en conmemoración mía, como la nona que se está muriendo. Bueno, júntense todos los domingos, recuerden, hagan esto en mi memoria. Nada que ver. Esa es la noción protestante. Todas estas alteraciones entonces responden al nuevo concepto de la misa tal como está expresado en la Institutio Generalis. Los nuevos textos del mal llamado Canon Romanum, porque ya no es el Canon Romano, la Plegaria 1, lo aproximan, como comprobamos, al protestantismo por esa ambigüedad, creando confusiones inaceptables y peligrosas, dañinas para la fe. Se va debilitando la fe en la presencia, con todo lo que significa la presencia real de Cristo. Entonces, bueno, no se puede evitar el dilema. Si estos puntos son realmente poco importantes, como dicen la mayoría, es una gran impiedad modificarlos metiendo una mano sacrílega para tocar algo tan antiguo y venerable, como lo decía el Concilio de Trento, el Sagrado Canon, tan limpio de todo error, que nada incluye que no dé a entender en sumo grado cierta santidad y piedad, y levante a Dios los ánimos de los que sacrifican. ¿Cómo puedo tocar? ¿Cómo puedo cambiar? Porque se me ocurre. Y si por el contrario son importantes y tienen un significado, entonces su supresión y modificación
no pueden tener otra justificación y aplicación que el ecumenismo, que va en esa dirección contraria a la doctrina de la Iglesia. Y eso es lo que sucedió. El cambio de la intención significativa de las palabras de la consagración, por la supresión del tono intimativo o imperativo, otro punto, y la introducción del tono narrativo, que ya dijimos, pero vamos a aclarar mejor. Como hemos visto, se trata de una continuación lógica, pero más grave, de la recitación en voz alta. Se dice en voz alta, es grave, pero hay algo más todavía. ¿eh? Las palabras de la consagración se toman en adelante como una simple narración, se narra de algo que pasó, como se lee en la escuela, en un acto, las palabras de San Martín o de un prócero, qué sé yo. La narración de la última cena. Por lo tanto, se dice en tercera persona. Él hizo tal cosa y tal otra cosa, él. Queda en historia allí. Y fíjense, y no en primera persona, en el canon tradicional, esta interpretación protestante se ve impedida, o sea, ¿por qué lo hizo así la Iglesia? ¿Y por qué el concilio dice si alguien lo toca queda excomulgado? Porque tenía dos barreras principales, la recitación del canon en voz baja, era el sacerdote y Dios, no la gente, no lo escuchaba, pero también por un cambio del tono en el momento de la consagración. Eso es lo que vamos a explicar. En efecto, el sacerdote abandona el tono narrativo, viene narrando lo que decía el Cristo en la última cena, el tono del que narra, del que cuenta una historia, ese es narrativo, para adoptar en un momento el tono imperativo. Esto es mi cuerpo. ¿eh? Porque el mismo Cristo tomó pan en sus manos, narra, se detiene, se agacha el sacerdote con palabras distintas, deja el tono narrativo, esto es mi cuerpo. Entonces, por lo imperativo, por in persona Cristo y Christi, el sacerdote impera, manda, no recuerda, manda que ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Eso significa lo imperativo. Este cambio de tono indica inequívocamente, indicado inequívocamente en el misal romano por las rúbricas. Ahí lo vamos a ver un poquito más abajo después. Por la puntuación, la palabra de la fórmula de la consagración, que dice OK corpus meum, antes de eso se pone un punto, es decir, cambia. Eso significa punto aparte, que se separa claramente de la oración del texto anterior por el tipo y formato de las letras, que la fórmula de la consagración está impresa específicamente más grande, distinta, se ve, para que el sacerdote no se pueda equivocar. En la misa codificada por San Pío V hay una clara separación tipográfica entre las partes narrativas de la consagración y las partes que realizan la transustanciación, las palabritas de la transustanciación, ¿sí? Para indicar de manera inequívoca que estas últimas se dicen imperativamente en primer persona, in persona Christi, que como decíamos recién, no de una manera narrativa, en tercera persona, sino con otro sentido. Además, las expresiones que contienen las palabras de la consagración están impresas en caracteres grandes. Fíjense, esta que ustedes ven ahí es, para entender, a ver más o menos lo que le estoy diciendo, si no lo han entendido, cómo empieza la consagración del pan. ¿eh? ¿eh? Qui pride quam pateretur, ahí está la rúbrica, lo rojo, toma la hostia, accepit panem in sancta, ahí, tono narrativo, elevatis oculus ancelum, elevatis oculus in celum a te deum patrum sum omnipotentem, agacha la cabeza, tibi gracias agens, signa la hostia, es decir, le hace el signo de la cruz, benedixit, fregi dedico discípulos sus dicens, accipiten manducate ex hoc omnes, eso no es parte de la consagración. Y ahí viene la palabra de la consagración después, hoc es enim corpus meum, cambia el tono narrativo que venía
por el tono imperativo. ¿Entienden? Digo, más o menos, lo trato de explicar lo mejor que pueda. Bueno, creo que se entiende. En la nueva plegaria, ¿eh? Eucarística 1, saltó la primer barrera, ya que impone una recitación en voz alta. En voz alta. También elimina la segunda barrera, puesto que en adelante nada impide que las palabras de la consagración se reciten en el tono narrativo, como lo que viene antes. Es más, todo lo contrario, impone que se reciten en tercer persona. ¿eh? Y es peligroso porque si alguien no tiene buena formación del seminario, y más o menos está perdido, y qué sé yo, y va a decir todo narrativamente, es más, no va a tener imperativamente la noción de hacerlo. Por eso, Monseñor Lefebvre, cuando denunciaba estas cosas en sus escritos, decía, miren, el peligro de que haya misas inválidas, porque va a cambiar todo esto, va a tener una noción distinta, va a cambiar un montón de cosas, ¿entienden? Y sí. Entonces, en efecto, el texto que precede a las palabras de la consagración terminan con dos puntos, no punto aparte, dos puntos, como que sigue, lo cual indica que estamos en la lógica de una narración, que la narración continúa. Si bien ciertas palabras se imprimen en carácter diferente, uno nota que las palabras que se enfatizan de este modo ya no son solamente de la consagración, sino todas las palabras de Cristo sin distinción alguna. Lo tienen ahí. Tomó el pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso. Dando gracias lo te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, dos puntos, no punto aparte, ¿entienden? Y fíjense que mezcla, tomad y comed todos de él porque no era con tono imperativo, porque no es parte de la consagración en esa parte, porque esto es mi cuerpo, va todo unido, que será entregado por vosotros, el agregado que decíamos recién, que estaba antes, de otra forma, en la consagración del cáliz. ¿Se entiende lo que dije recién? Bueno, es delicado, es delicado. Y esta es la noción, digo, no es que, a ver, insisto ya claro, porque no es que el cura que lo está haciendo es un protestante, no es que el cura por hacer esto, no, 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 las manos que se metieron ahí son manos protestantes y sabían lo que hacían. Tal vez el cura con buena formación, bueno, va a seguir lo que la iglesia decía sin saber todas estas cosas, pues no las sabíamos y no las saben muchos curas todavía. Y hay que prestarle atención y estudiarlas y analizarlas. Entonces, claro, es muy fácil que alguien con poca formación y mala formación termine siendo la noción protestante de la misa. Evidentemente es un paso más, un pasito más sumado a todo lo otro, que lleva fácilmente a la idea de que la consagración es una narración histórica, como hacen los protestantes, sin la consagración real, porque ellos no creen en la consagración. Entonces, como decimos, todo esto lleva a un punto de vista protestante, según la cual estas palabras ciertamente deben ser puestas en relieve, porque además de la narración de una historia, hay allí una especie de representación teatral, ¿eh? para la ceremonia, y el sacerdote representa a Cristo, no es alter Christus, representa a Cristo. ¿eh? Pero, sin embargo, las palabras de la consagración no deben pronunciarse de manera imperativa para un protestante y tal vez para un sacerdote que no tiene idea de lo que está haciendo. En el artículo 55 de la Institutio, trata de la consagración como una narración de la institución, sin precisar que no se trata de una historia ¿eh? Y que se hace pasar la consagración como una simple narración, pasa de largo. Y eso, ¿quién lo señaló? Una de las cosas, el breve examen crítico de estos dos cardenales, Ottaviani y Bacchi. Es una de las cosas que señalaron, y las señalaron con tiempo, y no se les hizo caso. El último punto, perdón, anteúltimo, perdonen que me he extendido, pero es importante entenderlo bien todo esto, ¿no? Tal vez un poquito más extenso, pero bueno, aguántenme, aguántenme, por ser la última. La supresión de las genuflexiones después de la consagración. Se ha suprimido
las dos primeras genuflexiones que siguen inmediatamente a la consagración, tanto del pan como del vino. En la misa católica del rito romano, inmediatamente después de las palabras de la consagración, el sacerdote realiza una primer genuflexión, lo que significa, sin ningún posible equívoco, que nuestro Señor Jesucristo está realmente presente sobre el altar, por eso hace la genuflexión. Entonces, es corpus meum, el sacerdote se arrodilla, luego se eleva la hostia y después deposita la hostia sobre el corporal y se arrodilla de vuelta. Eso en el rito tradicional. Para mostrar que él, sacerdote, lo adora primero por la consagración como sacerdote, lo muestra a la gente, al pueblo, y después adora con el pueblo. Pero hay esa distinción del sacerdocio de Cristo con los fieles. Esa es la intención. Bueno, se quedó una sola genuflexión. Después de la elevación, el sacerdote hace una segunda genuflexión. En la misa nueva se suprimió la primera genuflexión, pero se conservó la segunda. Tomen y todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Eleva y recién se arrodilla. ¿Eh? Esta segunda genuflexión, de hecho, la única, aislada de la primera, puede recibir una interpretación protestante. Puede recibir una interpretación. Si bien la creencia protestante no acepta la presencia física, verdadera, real, sustancial de Jesucristo en la Sagrada Escritura, reconoce, sin embargo, una cierta presencia espiritual del Señor. ¿Y ello debido a qué? A la fe de los fieles. Entonces un protestante, ¿sí? Elevan la hostia, como señalando, mostrando a la gente, y por supuesto ya está al revés, mirando a la gente, no hacia Dios, dice, lo eleva como diciendo, miren, esto significa Cristo, sí, le damos el ok. Entonces, como toda la fe de toda la gente del pueblo le da el ok, ahí recién hace la genuflexión. Como decir, sí, simboliza a Cristo, sí, simboliza. No por las palabras, porque fue una narración, sino por la fe del pueblo. Eso es lo protestante. Por lo tanto, en la nueva misa, dado que el celebrante no adora primero la sagrada hostia que acaba de consagrar, sino que la eleva y la presenta a la asamblea de los fieles, es esta la que respalda con su fe la presencia de Cristo. Esta fe de la asamblea hace presente a Cristo espiritualmente en el pan, que ahora tiene otro significado, lo que le llamaba la empanación, transignificación, transfinalización y no sé cuántas palabras. Entonces el sacerdote puede ahora arrodillarse y adorar, porque ya el pueblo le dio el ok, pero solo en el sentido meramente protestante de una presencia puramente espiritual. Insisto, un sacerdote con buena intención, católico, no va a pensar en esto, no va a pensar, no va a pensar que Cristo está presente, pero fíjense cómo se manoseó y qué peligroso que es para confundir. El rito externo puede así acomodarse a una fe exclusivamente subjetiva e incluso a la negación del dogma católico de la presencia verdadera, real y sustancial. La genuflexión mantenida para después de la elevación de la hostia y del cáliz ahora es susceptible de una interpretación protestante. ¿Va un protestante? Ah, sí, para mí significa eso. En una misa tradicional no. Ella ha tomado un sentido adaptable a la fe de cada uno y por lo mismo con un significado equívoco. Entonces tal rito ya no es una expresión clara, como decía el Concilio de Trento, de la fe católica, no es el canon romano, la plegaria eucarística no es el canon romano. Fíjense todos estos cambios. Y el último punto, el agregado de una aclamación ambigua después de la consagración. En el canon del rito romano tradicional, tan pronto como termina la doble consagración del pan y el vino y se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacerdote expresa la ofrenda del sacrificio que acaba de realizarse y la vincula explícitamente con la pasión de Cristo. Por eso, terminada la consagración, el pueblo no dice nada, no hace nada, se mantiene de rodillas, no se pone de pie, y sigue una oración, un Deus Memoris, haciendo referencia, ¿eh? Recordando, dice, la pasión de Cristo que acabamos de celebrar ahí.
Esta oración se remonta a la más alta antigüedad. San Justino, fíjense, 150 más o menos después de Cristo, se informa sobre esas largas oraciones sacerdotales que siguen inmediatamente a la consagración y que los fieles ratifican solo más tarde cuando termina el canon, con un amén. ¿Eh? Amén, es así, adhiero. En el nuevo orden nos encontramos con una novedosa intervención de los fieles en el medio del canon, que constituye en sí mismo una innovación revolucionaria, como decía el mismo Buñini. Esta inserción justo después de la consagración, precisamente cuando no hay nada más urgente que el sacerdote ofrezca el sacrificio en nombre de toda la iglesia, porque tiene que ofrecer el sacrificio a Dios en nombre de la iglesia, refuerza la gravedad de esto que estamos diciendo, nuevo invento. Pero lo peor es la aclamación popular. El sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe o este es el misterio de la fe. Puede decir cualquiera de los dos. Ya no hay canon, no hay medida. ¿Qué se responde? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O bien, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Tomado de San Pablo. Esta aclamación ubicada justo después de lo que debería ser el descenso del Señor sobre el altar, se hizo presente nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente, verdadera, real, sustancialmente, bajo las especies de pan y vino, puede interpretarse fácilmente como una negación de la transustanciación, estas palabritas. ¿Por qué? ¿Eh? Esta traslación y su adición impiden ver el misterio de la consagración, en el sacrificio sacramental ofrecido en ese preciso momento. Es una forma más de nivelar el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los bautizados. El sacerdocio del sacerdote y el sacerdote común de los fieles. Los diálogos hacen ver que el mysterium fidei, que estaba antes en la consagración y que se saca cuando se termina la doble consagración, solo se refiere a la pasión y resurrección o al banquete eucarístico. No hay referencia a la consagración. De hecho, que ya no se habla de la transustanciación, a sus efectos de presencia sustancial y de sacrificio objetivo. No se habla de un sacrificio objetivo que se hizo presente allí. La frase ven Señor Jesús o hasta que venga, colocada inmediatamente después de la consagración, mientras que nuestro Señor debería haber venido sustancialmente sobre el altar, ella puede dar a entender que Él, Cristo, no está presente, que no vino personalmente bajo las especies eucarísticas. Ven Señor, ¿cómo? Pero si no vino, si no está ahí, ven Señor Jesús hasta que venga. Sí, un católico podría decir, no, no, es que esto hace referencia a la segunda venida de Cristo, cuando venga por segunda vez, pero estamos hablando de que vino hoy, acá, presente. ¿Por qué eso ahí? ¿Por qué? Todas estas modificaciones, yendo todas en la misma dirección y respondiendo a las creencias luteranas, y dijimos, los luteranos estaban de acuerdo en esto, intervinieron en esto, calvinistas, anglicanos, evangélicos, etcétera, produjeron una desnaturalización obvia del canon romano. De modo que ser completamente católico se volvió susceptible de interpretaciones ecuménicas. Recordemos que uno de los objetivos del cambio de la misa era el ecumenismo. Entonces, habiendo cambiado su naturaleza del canon, ya no es como en el pasado la regla absoluta, segura, clara del santo sacrificio del altar. Y uno tiene que preguntar, ¿quiénes cambiaron la misa? ¿Los santos? ¿Qué intención tenían para cambiarla? Los que la cambiaron, los protestantes, un masón, ¿qué intenciones tenían? ¿Elevar las almas a Dios? ¿Fortalecer la fe? ¿Con qué criterio lo cambiaron? ¿Un criterio católico? ¿Eh? Como decían los pastores protestantes, no hay algún problema que un fiel luterano participe en la misa católica. ¿Mm? Solamente es el canon.
hay muchas otras partes que sí se cambiaron en la misa, ¿eh? Pero creo que este es un botón de muestra, me parece que sirve bastante para entender y qué es lo que pasó. Y como les decía, yo conociendo esto como sacerdote, yo no puedo celebrar la misa nueva. No porque soy un, o sea, me cerré, porque soy un bestia, porque soy un... No, 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 porque en conciencia, sabiendo lo que pasa, sabiendo el peligro para mi alma y para los fieles, no puedo celebrar esta misa. ¿Sí? A ver, no estoy diciendo que en muchos casos hay consagración porque hay buenos sacerdotes y todo. Ahora, ¿es agradable a Dios esto? Ustedes respondan. A ver, ¿Dios está de acuerdo? ¿El Espíritu Santo inspiró esto? Como dicen, el Espíritu Santo inspiró los cambios de esta misa. Cuando el Espíritu Santo, por casi 2000 años, inspiró otra cosa contraria. Saquen sus conclusiones. ¿Eh? Bueno, perdón que hablé mucho, pero era necesario. ¿Eh? No hay problema, padre, todo a gusto, muy bien. Muchas gracias por su exposición. Nuevamente unos minutos para consultas, comentarios de aquellos que así lo desean. Con todo gusto, bienvenidos sean. Yo tengo un comentario. Adelante. No es una pregunta, es una síntesis. ¿Qué talento para el mal demostró esta gente? Los hijos de las tinieblas son más bichos que los hijos de la luz, ¿no? Exactamente. Es un compendio, realmente. Porque dejaron todo como si fuera, como si parece que, pero no es. Tal cual. Gracias, padre. Exacto. Gracias, Alejandro. Valioso Ricardo, aporte. Catalina, adelante. sí, buenos días. Padre, yo tengo una pregunta. Bueno, en mi caso, Sí. que no tengo posibilidad de asistir a la misa tradicional, aquí donde vivo no tengo, me toca pues asistir a la nueva. En ese caso de esa oración, ¿cierto? Pues que todos hemos contestado, que yo he contestado porque hasta ahora estoy aprendiendo todo esto. En ese caso, no se contestaría, o sea, debe uno quedarse completamente en silencio hasta que ya al final uno diga amén después de terminar todo el canon. Yo ahí quedé con la duda porque no, o sea, yo debo asistir hasta Eucaristía, no tengo dónde más. Mire, no sé qué decirle porque es un rito distinto. Lo que, bueno, usted trate de hacer entonces en todo el canon, ¿eh? Desde el santo hasta el Pater Noster, estar de rodillas. Si usted va a esa misa, ve que tiene que ir a esa misa, si usted ve bueno, y que no tiene posibilidad de otra, esté de rodillas adorando a Dios, pidiendo perdón por todas estas cosas, contemplando el misterio de Cristo que está muriendo por nosotros en la cruz, la presencia de Cristo, sin hablar, en silencio. También, no sé, digo, depende del cura, si el cura da una señal mínima de que hay... Pero bueno, mire, eso lo tiene que ver usted. Gracias, Padre, muy claro. Gracias, Catalina. Beatriz, ¿tenía alguna pregunta? Sí, Ricardo, buenos días. Gracias, padre. Precisamente llega hasta ahí su exposición y hermoso, y en el No Un Sordo pasa algo impresionante justo en ese momento, y es que se da la paz al otro, Eh, y no al otro, sí. sino a todo el templo, y los niños Sí, van sí. y le dan la paz al sacerdote, y todo el carnaval que ya sabemos que empieza a desfilar por ahí. Ujú, Y eso como que ratifica todo lo que usted ha dicho, porque la paz no existía en la misa, pues de ujú. esa manera, ¿cierto? Claro, ¿O estoy claro, claro, claro. equivocada? Sí, Eh, sí, Y, sí, en- sí, sí. y entonces es Mm, muy triste porque uno ahí ve ese mercado tan impresionante de la paz y hace precisamente que la gente se olvide por completo de que está en misa o que está en la Eucaristía, ya ni siquiera la cena les interesa. Entonces empieza uno a sentir como que el Señor se quedó solo en el altar, pero es que si ahí no está el Señor, porque todo lo demás lo protestantizaron de tal forma, entonces vale la pena que yo me acerque y le dé la paz a mi hermano, con el que ni siquiera voy a compartir nada después de la misa porque no se comparte nada, ¿cierto? Entonces me da como mucha tristeza eso.
Y hay algo que le quería preguntar. Yo sé que no tiene que ver mucho, no tiene que ver con el tema, pero sí a largo, los pentecostales, la renovación carismática. Además de todo este desastre que ya hicieron ellos en ese momento, lo siguen haciendo incluso con este Novus Ordo cuando se celebra de manera, digamos, recogida, con sacerdotes que quieren hacer bien su trabajo, pero es que esto de que ya la mano alzada, el brinco, el repitan, pero ¿por qué no contestan duro? ¿Cierto? Cosas Ujú. de ese estilo. Es muy triste. Sí, ¿Eso de sí. dónde viene, padre? Si es posible. Bueno, mire, primero que precisamente el Novus Ordo, al romper todas estas barreras, al no existir un canon, al ser algo como le llaman ellos mismos hoy evolutivo, evoluciona, los obispos dicen esto, evoluciona, hoy se inventa una nueva misa nueva, entonces da para todo, o sea, de la renovación carismática, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Dónde dice que no? ¿Dónde dice que no? Y es verdad, ¿dónde dice que no? Antes había un canon, una regla, medida estricta, hoy da para todo. Ahora, precisamente, los pentecostales son esa unión entre pentecostales y católicos en un momento, da origen a los carismáticos. De alguna manera es tomar esa espiritualidad, no sé cómo llamarle, pentecostal y meterla dentro de la Iglesia católica. Y cuánta confusión. Y hoy no se distingue en muchos lugares una misa carismática de una misa común, o no sé qué. Pero todo es a raíz de esto. Se rompió esa barrera que el concilio había puesto, del concilio de Trento, desbordó. Dios le pague, padre. Muchas gracias, Beatriz, por tu aporte y comentario. ¿Alguien más desea comentar, consultar? Tenemos acá unos minutos más al padre, con gusto. Adelante. Se quedaron callados. Es que fue muy clarito, padre, muchas cosas claras justamente del momento extremo que es el momento de la consagración, ¿no? Haber cambiado la consagración, las palabras, haber sacado una cosa puesta en otro lado, haber cambiado los tonos, el imperativo al narrativo, y el narrativo muy pegado al memorial, como dicen, de la última cena y no del sacrificio y muerte de nuestro Señor en la cruz. O sea, es muy fuerte, ¿no? El cambio. Y vale la pena retomar, yo estoy tratando de hacer eso, retomar cada una de las clases, padre, Ajá. porque eso le da a uno realmente la visión del desastre, Mm, porque así es como uno lo ve en este sí, momento, sí. es desastre. Catalina decía, yo no tengo la misa de siempre cerca, yo tampoco. Ajá. Y a uno le duele infinitamente saber que tiene que ir a ese circo cada 8 días o que debe ir en la semana, porque es eso, es un circo. Depende Claro. de la buena voluntad, de la formación, entre comillas, de nuestros sacerdotes. Y lo que acaba de pasar, por ejemplo, con el padre Mateo en Italia, duele mucho, ¿cierto? El sacerdote que se suicidó. Duele muchísimo y han saltado muchos escritos súper melosos a decir, hay que cuidar a nuestros sacerdotes. Claro, claro, Ujú. definitivamente esas manos, lo que hacía San Francisco cuando le presentaron en ese pueblo al sacerdote adúltero, que pues que pensaban que San Francisco iba a convalidar como todo lo que el pueblo quería que Ujú. hiciera con él, que lo lapidaran o algo así, y que él simplemente besó esas manos y dijo, yo no sé más, sino que estas manos me traen al Señor, ¿cierto? Ujú. Claro. Uno tiene que saber eso de los sacerdotes, pero son sacerdotes mal formados. Son sacerdotes que no tienen la culpa, les enseñaron lo que no eran, nacieron en un nicho que ya estaba completamente contaminado. Claro. Entonces, uno tiene que amar, acompañar y comprender a esos sacerdotes, pero a la hora de exhortarlos y de hacer la corrección fraterna, ellos no se dejan, Ujú. Ujú. porque creen que están Sí, en lo sí. cierto, ¿cierto? Esa parte me parece muy fuerte también. Muy bien. Sí, no, es terrible, terrible porque se pierde el sentido del sacerdocio. O sea, ¿qué es un sacerdote?
pobrecito, a ver, yo no puedo juzgarlo, ni lo conocía, no sé, pero qué terrible, ¿no? Pero respecto, cierro con esto, me parece, mire, hay gente que entiende que no puede ir a una misa circo, porque ¿qué es eso? Entonces, claro, el cargo de conciencia, uy, que no, porque si no voy, que voy a faltar a misa. Mire, que es lo que la fraternidad trabaja así. Los fieles que no pueden ir por un tiempo determinado, a ver, no está faltando, si usted dice, no, no puedo ir en conciencia a esta misa porque esto es una irreverencia absoluta a Cristo, y porque esto no, o porque esta misa yo veo que esto no es católico, mire, ¿cómo es que se llama? El domingo, dedíqueselo a Dios. Santificar la fiesta es eso, o sea, no solamente la misa, sino no tengo una misa como corresponde, la misa católica, la misa segura. Bueno, reza en su casa, siga las oraciones. Hay gente que lo hace y hay gente que a veces por un buen tiempo no puede ir a misa. Digo, por eso cada uno vea, digo, ¿no? Y uno a medida que va conociendo todo, pero si uno tiene conciencia de lo que está pasando en la misa, es una barbaridad y eso no tiene nada que ver con lo católico y todo, y dice, mira, ay, pero ¿cómo hago? Bueno, si usted dice en su conciencia, padre, que está mal que yo falte a esa misa un domingo porque no tengo la otra, no, no está mal. ¿Eh? Santifique el domingo, santifique el domingo. Muy bien. Hay un comentario más. ¿La misa de los sede vacantistas son válidas, padre? Bien, está complicado. Eh, Lo que pasa es que, a ver, primero, qué piensa un sedevacantista? Porque hay una mezcla de todo, ¿no? Hay una mezcla de todo. Eh, ¿Son sedevacantistas algunos? No sé. A ver, en principio, alguien que no reconoce la autoridad del Papa está en cisma, y si está en cisma no está en comunión con la iglesia, y bueno, yo no puedo ir a la misa. Pero a ver, es tanta la confusión y tanto el lío que hay gente muy buena, que se ha hecho, no sé si se de vacantista. ¿Eh? El padre este mexicano, el curita tan bueno que salen mucho en YouTube, Puentes, Isidro Puentes, que es una mezcla de ese de vacantista que es, o sea, y es grave porque todo lo que ha pasado, terrible. Y uno dice, mire, es difícil, ¿no? Por eso, ¿qué es serse vacantista? Ese es el tema. A ver, yo reconozco que el Papa es un desastre, Francisco, pero bueno, es Papa. Sí, bueno, pero hay gente que, qué sé yo, tiene un lío en la cabeza, pobrecito. Es difícil tener una regla ahí de que voy o no voy a la misa de este. Ahora la pregunta es, y bueno, no me queda otra, voy a una misa carismática. O sea, y- a ver, ¿entienden? No sé si a lo que quiero llegar. O sea, bueno, no me queda otro, voy a una misa carismática. Pero este no porque sea vacantista, pero se celebra la misa tradicional como corresponde. Qué lío, qué lío. Muy bien, muchas gracias, padre, por sus aportes, comentarios. Si no hay otro más, alguien más desea preguntar o no, pero bueno, ahí estamos. Recuerden, todas estas clases quedan grabadas en nuestro canal en Comunidad Salve María en YouTube. En el mismo canal hay la posibilidad de, en el primer comentario fijado, de suscribirse a nuestros grupos en WhatsApp para estar atento a las nuevas propuestas de formación. Dios mediante, en un tiempo más, de acuerdo a la agenda del Padre, seguiremos con él, acompañados acá en la formación de la misa de siempre. Hay muchos detalles, mucho contenido más para ver. Así que con gusto van a seguir participando. Yo de momento quería compartirles este breve folleto que es un poco de lo que voy a seguir comentando en estos contactos y clases online que seguimos. Mientras tanto esperamos al Padre, vamos a ir conociendo y estudiando la encíclica Pascendi Domini Gregis del Santo Padre, el Papa Pío X, ¿sí? Hay un libro interesante que habla sobre muchos de los
personajes que fueron causa de todas estas reformas, conociendo un poco y en profundidad las personas y las filosofías y teología mal formadas que tenía Lutero, Calvino, Bergson, Tyrrell, Teilhard de Chardin, Heidegger, Luác, Ranner y más cercanos en el tiempo, von Balthasar, que muchos nombran a von Balthasar también como un ápice más actual de todos estos cambios constantes que siguen. Entonces vamos a ver, acompañado de este pequeño libro que ahora les muestro, Modernismo, síntesis de las herejías, del padre Dominique Bourneau, que lo pueden conseguir por internet. Después les paso el link, de manera que en ese contenido vamos a ir profundizando y leyendo el libro juntos, ¿sí? Una formación más que le propongo es volver a la paternidad que está en crisis, ¿sí? Volver al modelo de San José, tanto feminismo, machismo y la figura desprestigiada de un padre de familia, tomar el ejemplo y el modelo del padre putativo de nuestro Señor San José, que protegió, cuidó, defendió y bueno, volverlo a ser presente, ¿sí? Tanto necesario para mantener la unidad de la familia, la figura paterna, ¿sí? Un padre puede estar presente o no, puede haberse ido al cielo o seguir estando al lado nuestro, pero siempre la figura paterna es fundamental. Dios lo quiso así, unió mujer y hombre para formar una familia, y de esta familia santa y católica surgen las vocaciones religiosas, ¿sí? Así que hay que volver a la figura de San José, al modelo de San José como padre, ¿sí? Y una última propuesta es esto del orientalismo como el mundo actual y moderno aconseja y demás a practicar yoga, reiki, constelaciones y un montón de hierbas más, todas porquerías satánicas y que obviamente afectan a la fe de las almas, así que también vamos a ir conociendo un poquito de eso, así que mientras tanto, Dios mediante, volveremos con el Padre a seguir profundizando los contenidos de la misa de siempre y muchos otros contenidos que Él tiene por ahí en carpeta y en el corazón. Una oración en particular por Él también, para que siga animado a enseñarnos, a dar esta guía como un pastor, ¿sí? Que tanto hace falta en estos tiempos y más en estos tiempos de católicos perplejos. Así que nuevamente, muchas gracias a todos por participar. No olviden compartir, participar, reenviar las invitaciones, así muchos otros católicos abren los ojos, el corazón, ¿sí? Y conocen todas estas verdades, ¿sí? Que no han sido modificadas en 2000 años y que debemos volver y defender la tradición. Así que, Padre, unas palabras finales. Perdón, Pero ahora sí, Ricardo, la última cosita que le quiero preguntar al padre, si me lo permites. Con esto del sedevacantismo, padre, yo, como para mí, me ha tranquilizado mucho leer las dos cartas de San Pedro para tener muy claro el papado. Y lo he estado recomendando. ¿Está bien lo que estoy haciendo o no? No, no, muy bien, o sea, eh, como digo, o sea, primero uno tiene que tener una muy buena formación con la Sagrada Escritura, con la tradición de la iglesia, con la que la iglesia siempre enseñó. Son tiempos de mucha confusión y tiene que hacerlo y está bien. Tiene que aclarar, es un tema a aclarar mucho, qué es, o sea, la figura del Papa, cuál es, cuándo hay que obedecerlo, cuándo no, cuándo habla es cátedra, cuándo no se equivoca o cuándo sí. Hay que formarse, hay que estudiar, hay que conocer y bueno, y eso es importante. Y como digo, hay tanta confusión y tanto lío, como en la época cuando vengo a Cristo por primera vez, ¿no? Eh, como decía Pilato, ¿qué es la verdad? Tanto que se preguntan qué es la verdad a nivel teológico, ¿no? Y por eso digo, volver a la tradición, volver a lo de siempre, volver a formarse, volver a los catecismos de antes, a lo que la iglesia enseñó como seguro, volver a la misa de siempre, a las homilías de siempre, a los sermones de siempre, es eso. Dios le pague. Bueno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, con y tu con tu espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis quedar en paz. Demos gracias a Excelente. Dios. Gracias, Sin Padre. besos y Muchas palabras. bendiciones. Gracias, Bueno, Ricardo. que disfruten las Gracias. vacaciones. Saludos a todos. Muchas Excelente. gracias. Dios les pague. Muchas Bendiciones. gracias, Padre. Hasta Muchas gracias. pronto. Adiós. Adiós. Adiós.